Hola, bienvenido a la cuarta clase del curso de ofimática. Hoy tenemos la segunda clase de Microsoft Word. En esta clase revisaremos los comandos restantes de la pestaña Inicio y todos los comandos de la pestaña Insertar. Haremos un ejemplo de cada uno, pero usted como tarea únicamente debe realizar los que tienen el icono amarillo con el signo de comentario. Las tareas son 15. 1. Escriba una oración y aplique un estilo existente y uno personalizado. 2. Inserte una portada. 3. Inserte un texto aleatorio y un salto de página. 4. Inserte una tabla con su horario de clases. 5. Inserte una imagen de archivo, una prediseñada, y usando formas replique la siguiente imagen. 6. Cree un gráfico en SmartArt. 7. Cree un vínculo a la página de la universidad. 8. Cree un vínculo hacia un lugar específico de su documento. 9. Inserte un encabezado con un título central y un gráfico. 10. Inserte un pie de página con numeración. 11. Inserte una imagen en un cuadro de texto. 12. Inserte su nombre y apellido con WordArt. 13. Inserte un párrafo aleatorio y ponga letra capital. 14. Incruste un objeto de otra aplicación. Y 15. Replique la siguiente ecuación. Empezamos con el menú Estilos. Los estilos aplican rápidamente un conjunto de opciones de formato de forma coherente en todo el documento. Se tiene un conjunto de estilos preestablecidos, los cuales se pueden modificar y personalizar. Se puede cambiar el formato a los títulos, encabezados, párrafos, listas, etc. También se pueden crear nuevos estilos. Cuando se introduce un texto en Word, viene predeterminado cierto formato. En mi caso, la letra es Calibri número 11. Este formato se encuentra en el estilo normal y puede ser modificable. Una de las alternativas es hacer clic derecho sobre el estilo deseado y modificarlo. Existen varios estilos que podemos utilizarlos de acuerdo a nuestras necesidades o que Word los aplica para resaltar alguna característica especial. También podemos crear estilos personalizados. Le damos un nombre, ponemos en modificar y elegimos el formato deseado. Una vez terminado, estará disponible en el menú de estilos. La tarea 1 consiste en escribir una oración y aplicar un estilo existente y uno personalizado. En el menú Buscar tenemos tres comandos. Buscar para encontrar una palabra dentro de un texto seleccionado. Reemplazar para buscar una palabra dentro de un texto y reemplazarla por otra. Y seleccionar para seleccionar texto y objetos. Cuando elegimos Buscar, se despliega una ventana auxiliar, donde escribimos el texto deseado. En mi caso buscaré la palabra video. Como resultado se tienen 4 coincidencias, las mismas que están resaltadas en amarillo. En la ventana auxiliar están los párrafos donde se encuentran las coincidencias. Una herramienta complementaria a buscar es reemplazar, y con esta podemos cambiar el texto de las coincidencias de búsqueda. En mi caso reemplazaremos todas las palabras video con la palabra grabación. Y verificamos los cambios nuevamente con buscar. En seleccionar tenemos las opciones de seleccionar todo el texto, seleccionar objetos o seleccionar un texto que tenga cierto formato. Una alternativa para este comando son los métodos abreviados o el mouse. Una vez terminado de revisar los comandos de la pestaña Inicio, empezamos con la pestaña Insertar. Tenemos el menú Páginas, que inserta una portada, una página en blanco o un salto de página en el lugar seleccionado. También el menú Tablas, que crea una o algunas tablas para organizar la información en filas y columnas. Dentro de las opciones tenemos Insertar tabla,
dibujarla, convertir texto en tabla, incrustar una hoja de cálculo desde Excel y tablas rápidas con formatos prediseñados. Una portada es una carátula que se inserta al inicio del documento y puede modificarse en base a diferentes plantillas disponibles. El comando página en blanco inserta una página vacía en el lugar donde esté ubicado el cursor. Los saltos de página son muy útiles para organizar el contenido de un documento. Cuando se inicia un nuevo tema, las normas académicas nos sugieren que debemos hacerlo en una nueva página. Para el ejemplo, introduciremos un texto aleatorio y un tema nuevo llamado capítulo 2. Para pasar el título capítulo 2 a una nueva página, usualmente presionamos la tecla Enter hasta que esto suceda. Pero si agregamos o quitamos texto en la página anterior, el título capítulo 2 también se moverá, lo que se vuelve poco práctico cuando el texto es extenso, porque al hacer cambios deberíamos verificar que todos los títulos se encuentran en la posición correcta. Un salto de página fija la posición de inicio de texto sin importar los cambios que se hagan en la página anterior. Si no se lo necesita, se lo puede borrar igual que un carácter, con la tecla Backspace ubicada sobre la tecla Enter. Sobre este menú usted tiene dos tareas. La tarea 2 que consiste en insertar una portada y la tarea 3 donde debe insertar un salto de página a partir de un texto aleatorio. Para insertar tablas tenemos algunas alternativas. La primera y la más común es seleccionando el número de filas y columnas a partir de una matriz gráfica de Word. La siguiente opción es utilizar una herramienta de lápiz para dibujar la tabla manualmente. La siguiente opción es crear una tabla a partir de un texto existente, indicando el número de filas y columnas en los que se lo quiere dividir. También se puede incrustar una tabla desde Excel y hacer uso de las herramientas de edición y fórmulas de este programa. Finalmente se tiene la opción de tablas rápidas, donde podemos insertar tablas con modelos predefinidos. Para la tarea 4 deberá crear una tabla con su horario de clases. Avanzando en la revisión de la pestaña Insertar, continuamos con el menú Ilustraciones. Sus tres comandos iniciales son Imágenes, que nos permite insertar una imagen guardada en el sistema de archivos en nuestro disco duro. Imágenes en línea, que inserta una imagen prediseñada desde Internet o desde un repositorio online. Para versiones anteriores de Word, se cuenta con la opción de Imágenes prediseñadas, que es una base de datos de imágenes que viene instalado en el sistema operativo. Tenemos también la opción de formas, que inserta formas geométricas como líneas, formas básicas, flechas, llamadas, etc. Para insertar una imagen almacenada en nuestro sistema de archivos, seleccionamos Insertar, Imagen y se abrirá el explorador de Windows donde buscaremos el archivo deseado. Para utilizar imágenes en línea es necesario contar con una conexión a Internet. Cuando seleccionamos la herramienta, se abre una ventana emergente con un buscador. Colocamos una palabra clave y realizamos la búsqueda. Elegimos de las diferentes opciones e insertamos. Para insertar una figura geométrica tenemos el comando Formas. En su menú tenemos una serie de alternativas. Una forma tiene también un formato predefinido, que en mi caso es un fondo azul y un borde azul oscuro. Cada forma, objeto o imagen tiene su propio menú para editar sus propiedades. En este caso aplicaremos un fondo amarillo y un borde negro.
Fijémonos ahora qué es lo que sucede cuando insertamos una nueva forma. Su formato será el inicial, en este caso relleno azul con borde azul oscuro. Lo que puede ser poco práctico si yo necesito que mis formas tengan un formato especial. Una alternativa es seleccionar una forma, darle el formato requerido, hacer clic derecho y seleccionar la opción Establecer como forma predeterminada. Todas las formas introducidas desde ese momento tendrán el nuevo formato. Cuando tengo un conjunto de formas, en ocasiones es necesario seleccionarlas todas a la vez. Para hacerlo, se mantiene presionada la tecla Shift mientras se va haciendo clic sobre cada una de ellas. Si se requiere que este conjunto de formas se comporten como una unidad, se tiene la opción de agruparlas. Para realizarlo, damos clic derecho sobre el conjunto seleccionado y elegimos Agrupar. Esta acción es reversible, es decir, que si las desagrupamos, podemos volver a tener las formas individuales. La tarea 5 consiste en insertar una imagen de archivo, una imagen prediseñada, y usando formas básicas, replicar la imagen de muestra que se encuentra en la diapositiva 2. La figura es una mariposa que tiene formas con fondo blanco y borde negro. Los siguientes comandos son SmartArt, que permite crear un organizador gráfico para comunicar información visualmente. Gráfico, que permite ingresar gráficos estadísticos enlazados a Excel, como por ejemplo un gráfico de barras, de pastel, de anillos, etc. Captura, para ingresar una instantánea de cualquier ventana abierta en el escritorio. Un SmartArt tiene múltiples opciones de diagramas. Haremos un ejemplo con ciclo con las diferentes etapas del ciclo escolar. Editamos el texto con el cuadro auxiliar e introducimos nacer, crecer, escuela, colegio, ir a la poli. Podemos también agregar elementos adicionales. En la pestaña Diseño de SmartArt podemos darle atributos adicionales, por ejemplo cambiar de colores y darle efectos. También se puede incrustar un gráfico desde Excel. Se elige el diseño y se cambian los valores de los diferentes campos. A medida que se actualizan los campos, también se actualiza el gráfico. Captura es una herramienta bastante útil cuando queremos insertar la pantalla de alguna de las aplicaciones que tenemos abiertas. Y voy a insertar la aplicación Acrobat que contiene las diapositivas de la clase. Puedo realizar modificaciones como recortar el área deseada y colocar un marco. La tarea 6 consiste en realizar un gráfico en SmartArt. Seguimos con el menú Vínculos. Tenemos disponible el comando hipervínculo para crear un acceso rápido a una página web, a otro documento de Word, a un correo electrónico específico o navegar en el mismo documento. Para realizar esta última acción es necesario crear marcadores, que son puntos de anclaje para saltar a él mediante un hipervínculo. Con la referencia cruzada podemos vincular partes de un mismo documento utilizando marcadores o referencias de tablas, gráficos, etc. Vincularemos texto con diferentes elementos. En primer lugar, haremos un vínculo con un archivo existente en el disco duro. Para el ejemplo utilizaremos un archivo de Excel que contiene las calificaciones del curso. Escribimos el texto Ir a calificaciones. En la pestaña Insertar, elegimos hipervínculo. Seleccionamos la opción Archivo o página web existente y mediante el explorador buscamos el documento de Excel.
el texto cambia a un formato azul con subrayado y si nos posicionamos con el puntero sobre él, aparece el path del archivo vinculado y nos sugiere que presionando control-clic podemos acceder a él. Presionamos esa combinación y el archivo de Excel se abre. El siguiente vínculo será hacia una página web existente. En nuestro ejemplo se lo realizará a la página de la universidad. Escribimos el texto, ir a la página EPN. En hipervínculo seleccionamos archivo o página web existente. Y en la línea de dirección escribimos www.epn.edu.es. Aceptamos y el vínculo se ha creado. Presionamos control clic y el navegador abre la página de la Escuela Politécnica Nacional. A continuación insertamos un vínculo para navegar dentro de un mismo documento. Insertamos un texto aleatorio y la frase ir a fin, en la que crearemos un vínculo para ir al final del texto. Pero ¿cómo sabe Word a qué punto dirigirse? Debe crearse un punto de referencia conocido como marcador. En el ejemplo, el texto barra lateral funcionará como marcador. Lo seleccionamos y en la pestaña Insertar elegimos Marcador. Nos pide colocar un nombre y ponemos Agregar. Un marcador es invisible, es decir, no cambia ninguna característica ni tampoco su formato. Volvemos a la parte superior del texto. Seleccionamos la palabra ir a fin e insertamos el hipervínculo. Elegimos la opción lugar de este documento y nos aparecerá el marcador creado. Lo seleccionamos y aceptamos. Al presionar control clic sobre la palabra ir a fin, nos direccionará a la ubicación del marcador. Se puede también crear un vínculo directamente a un documento nuevo de Word. Usaremos el texto ir a manual. Elegimos hipervínculo y la opción de crear nuevo documento. Escribimos un nombre y aceptamos. Se abrirá un nuevo documento, donde podemos agregar los elementos que necesitemos. Lo cerramos y el vínculo está creado. Cuando presionamos control clic en la frase ir a manual, se abrirá este nuevo documento creado recientemente. Finalmente, se puede crear un vínculo para enviar un correo electrónico de manera directa. Usaremos el texto dudas. En hipervínculo elegimos dirección de correo electrónico, colocamos la dirección de destino y el asunto del correo. Aceptamos. Cuando abrimos el vínculo podremos seleccionar el servidor de correo desde el cual queremos enviar el mensaje. Con referencia cruzada podemos realizar un vínculo desde alguna característica de un elemento como un marcador. Por ejemplo, elegimos el marcador con el nombre final y en referencia a seleccionamos texto del marcador. Se inserta el texto barra lateral que fue el que utilizamos para crear el marcador. Presionamos control clic sobre él y nos lleva a la parte final del documento. La actividad 7 consiste en realizar un vínculo hacia la página de la Escuela Politécnica Nacional y la actividad 8 en crear un vínculo hacia un lugar específico de su documento. Puede revisar lo realizado anteriormente. El siguiente menú es de encabezado y pie de página. Con estos comandos podemos insertar un membrete con información personalizada en la parte superior o inferior del documento. Incluye texto, gráficos y numeración. Con el comando número de página podemos insertar únicamente numeración de la página en el lugar deseado. Se debe tomar en cuenta que el número de página puede reemplazar al encabezado y pie de página si se lo ubica en el mismo lugar. Para el ejemplo insertaremos como encabezado un título y un gráfico.
Agregamos un texto aleatorio y podemos notar que el encabezado se repite en cada una de las páginas. El pie de página se inserta de manera similar al encabezado. En este caso seleccionaremos un pie de página con numeración. La tarea 9 consiste en insertar un encabezado con un título central y un gráfico. Y la tarea 10 consiste en insertar un pie de página con numeración, similar a lo realizado anteriormente. El siguiente menú es texto, donde tenemos los comandos cuadro de texto, que resalta un texto o imagen del resto del contenido. Puede ubicarse libremente en cualquier posición. Elementos rápidos. Inserta un texto guardado previamente. También permite editar las plantillas para los cuadros de texto. Word Art. Inserta un texto con un formato artístico prediseñado. Insertamos un cuadro de texto y le añadimos una frase y un gráfico. Se puede visualizar que lo podemos mover libremente a cualquier posición del documento. Con elementos rápidos podemos agregar líneas de texto que usamos frecuentemente. Por ejemplo, ciertas propiedades del documento. Para el ejemplo, utilizaremos el campo autor. Lo ubicamos en dos posiciones distintas. Y si cambiamos uno de ellos, el otro se actualiza también. Para insertar Word Art, seleccionamos el comando y elegimos uno de los diseños preestablecidos. Escribimos nuestro nombre y apellido. Para la tarea 11, inserte una imagen en un cuadro de texto. Y para la tarea 12, inserte su nombre y apellido con Word Art. Los siguientes comandos son: letra capital, que ingresa una letra de mayor tamaño al inicio de un párrafo; línea de firma, que inserta una firma digital; fecha y hora, que inserta una marca temporal en el formato seleccionado; y objeto, que incrusta el contenido de otras aplicaciones. Para letra capital, insertamos un párrafo aleatorio y aplicamos el comando. Elegimos uno de los modelos disponibles. En línea de firma podemos agregar una firma digital si la tuviésemos disponible. Colocamos datos como el firmante, el puesto y la dirección electrónica. Un documento que contiene una firma digital es tan válido como uno que tiene una firma física. Tenga mucha precaución cuando lo utilice. En el ejemplo no hay ningún problema porque no tenemos ninguna firma legalmente registrada. Con fecha y hora agregamos una marca temporal en el formato que lo necesitemos. En el ejemplo insertamos la fecha, incluido el día. Y además la fecha, incluida la hora. Seguidamente tenemos el comando objeto. Con él podemos incrustar en una página de Word elementos de otra aplicación. Por ejemplo, insertaremos una diapositiva de PowerPoint. Se despliegan las herramientas de PowerPoint para poder editar la diapositiva. Una vez finalizado, hacemos clic fuera del área de trabajo. La tarea 13 consiste en insertar un párrafo aleatorio con letra capital.
Y la actividad 14 en incrustar un objeto de otra aplicación dentro de una página de Word. El último menú de la clase de hoy es el menú símbolos, donde tenemos los comandos ecuación y símbolo. Con ecuación insertamos operaciones numéricas y fórmulas en un formato matemático. Tiene su menú de opciones propio para edición. El comando símbolo inserta símbolos y caracteres especiales, por ejemplo griegos, romanos, árabes, etc. Como ejemplo, insertaremos la letra griega alfa. Se puede pensar que el mismo efecto se puede obtener al cambiar de fuente a la letra A minúscula. Sin embargo, podemos notar que al seleccionar todo el texto e intentar cambiar el tipo de fuente, la letra alfa insertada a través del comando símbolos se mantiene independientemente de la fuente. El comando ecuación, como explicamos anteriormente, tiene su propio menú de edición. En este caso insertaremos la ecuación x igual a raíz cuadrada de y al cuadrado más 1. Es necesario establecer un orden adecuado para obtener los resultados deseados. La tarea 15, que es la final, corresponde a replicar la siguiente ecuación matemática. Si usted recibió la clase asincrónica, tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Las 15 actividades que realizamos el día de hoy deben entregarse en un solo documento en formato docx. Si su archivo supera los 2 MB permitidos en el aula virtual, puede transformarlo a PDF y comprimirlo. Si recibió esta clase de manera sincrónica, no olvide subir su archivo en el buzón de tareas pendientes. Para la siguiente clase, repase los nombres de los botones revisados del día de hoy. Con estas indicaciones terminamos la clase 4. Adiós.